La doctrina Tarkin, también conocida como doctrina del terror, regla del miedo, y conocida oficialmente como el Comunicado Imperial 001044.92b, fue un mensaje originalmente enviado directamente al emperador Palpatine por el entonces Moff Wilhuf Tarkin. La transmisión detalló el concepto de Tarkin de mantener el orden y aumentar la seguridad dentro del Imperio Galáctico por medio del terrorismo de Estado. Se convirtió en uno de los documentos más importantes con respecto a la política imperial. La doctrina Tarkin fue un concepto evolutivo. Tuvo sus raíces en el año 29, antes de la batalla de Yavin, cuando Reich Sienar presentó sus planes para el planetoide de batalla expedicionario al entonces comandante Tarkin. Tarkin estaba fascinado por el concepto. Como oficial de la Fuerza de Seguridad de las regiones exteriores de la República, había visto el caos causado por la ausencia del gobierno en los territorios del borde exterior. Tarkin plagió el concepto de Sienar y se lo presentó al canciller supremo Palpatine, quien ordenó el inicio de la investigación que eventualmente conduciría a la Estrella de la Muerte. Un año después del fin de la Guerra Clon e inicio del Imperio Galáctico, en el año 18 antes de la batalla de Yavin, el Moff presentó su concepto completo a Palpatine, ya en ese entonces nombrado emperador. La doctrina preveía 3 principios primordiales: consolidación territorial, comunicación rápida y la más infame, la regla del miedo. La República dividía la galaxia en miles de sectores, cada uno bajo el mando de un senador que a su vez decía representar a billones de ciudadanos. Este sistema engendró un ruidoso caos, algo que persistía aún con el Senado Imperial. Este primer principio establecía la eliminación del Senado Imperial y los gobiernos sectoriales, permitiendo una reorganización de los sectores galácticos en macrosectores. Estos nuevos macrosectores están compuestos por muchos sectores más pequeños. Esta estructura permite al mando directo de las fuerzas militares el control de la información y una tributación más eficiente de los súbditos imperiales, proponiendo que se adapten para controlar puntos calientes galácticos, y se le asignarán mayores fuerzas de lo habitual en un intento de erradicar la actividad rebelde antes de que pueda afianzarse. Cada macrosector, capaz de cruzar los límites sectoriales tradicionales, estaría controlado por un solo oficial que respondía directamente a Palpatine. Estos macrosectores permitirán a las Fuerzas Armadas Imperiales accionar con rapidez y decisión. Y estos serían supervisados por los gobernadores regionales de macrosectores, conocidos como los Gran Moff Imperiales, para hacer frente a la actividad criminal y al problema de los conflictos jurisdiccionales. Un Moff a cargo de un macrosector no se lo pensará 2 veces para cruzar una frontera de sector, ni estará obligado a pedir consejo a políticos locales acerca de las acciones del imperio. En el segundo principio, comunicaciones rápidas, tenemos presente que la Holonet permite la comunicación cara a cara a través de miles de años luz. Es una de las maravillas de la tecnología galáctica. Por lo tanto, es demasiado valiosa para dejarlas en manos del público. Bajo la doctrina Tarkin, todos los transceptores de la Holored serán reubicados a grupos de sectores imperiales y se ajustará la red al completo para la coordinación de las Fuerzas Armadas. Según Tarkin,
Esto se debía a que la holored, que permitía la comunicación cara a cara durante miles de años luz, era demasiado valiosa para permitir que el público tuviera acceso gratuito. Bajo este método, cada nave insignia del sector recibirá su propio transceptor y permanecerá en contacto directo con el comando del macrosector, mientras que el comando del macrosector mantendría un enlace directo con el alto mando imperial en Coruscant. Esto permitirá restringir la comunicación a solo la Armada y las Fuerzas Armadas Imperiales en general, para negar la comunicación a los insurgentes y coordinar más efectivamente los grupos de sector. Otra razón para esta implementación fue asegurarse de que los sectores imperiales remotos ya no pudieran volverse locos por falta de disciplina, y al asegurarse de que la autoridad central observara cada uno de sus movimientos. Y finalmente, en el tercer principio tenemos el dominio mediante el miedo. Las fuerzas imperiales son excelentes a la hora de sembrar el terror. Los destructores estelares, los AT-AT y las tropas de asalto son mucho más que herramientas. Son símbolos de la fuerza del imperio. De esa idea parte el dominio mediante el miedo. El miedo a un ataque puede ser tan poderoso como el uso de la fuerza misma. Y si bien las fuerzas armadas imperiales son superiores en equipamiento, adiestramiento y número, los enemigos del imperio ya saben cómo luchar contra soldados. Saben entablar combates convencionales y cómo destruir vehículos blindados durante una invasión planetaria. Estas tácticas de campo de batalla existen desde hace milenios. Sin embargo, si el imperio contara con un arma que solo sus recursos pudieran producir, un arma de efecto tan devastador que desafiara toda explicación lógica, este extraordinario elemento supondría un golpe tan desmoralizador para el enemigo que jamás se recuperaría. Un arma que se convertiría en el símbolo de la invencibilidad del imperio. Un arma que acabaría con toda esperanza de la resistencia rebelde. Un superarma capaz. Otro pilar importante del tercer principio es la propaganda imperial, ya que una superarma alentada por la propaganda imperial sería más que suficiente para que los ciudadanos imperiales quedaran advertidos contra la desobediencia. Y si aún así, si la resistencia persistiera, sacrificar las poblaciones más problemáticas como ejemplo sería una solución. La piedra angular de la doctrina fue el concepto de gobernar a través del miedo a la fuerza en lugar de a través de la fuerza misma. También la más infame conocida como la regla del miedo. Las demostraciones de poder, más vitalmente mediante el uso de superarmas de terror, sugeridas por Tarkin, sofocarían la disidencia y la rebelión. La presentación de un arma de poder supremo, aparentemente invencible, jugaría con el miedo y el temor de la ciudadanía para hacer olvidar todo pensamiento de ataque contra el imperio. Esta doctrina aseguraría un dominio absoluto a lo ancho y largo de la galaxia. El emperador Palpatine quedó muy impresionado con estas ideas, tanto que todas las sugerencias fueron implementadas con Tarkin promovido al nuevo rango de Grand Moff, convirtiéndolo así en el primer Grand Moff del Imperio Galáctico. El ejército del propio sector de Tarkin, Sesguena Mayor, se expandió drásticamente para convertirse en el macro sector exterior, que abarcaba la mayoría de los territorios del borde exterior. Además, se le dio al mando de 4 grupos del sector para aplastar la actividad insurgente, y se le puso al mando del proyecto de la Estrella de la Muerte, que cumplía su filosofía de crear un arma tan poderosa
que ningún planeta se atrevería a resguardar a los rebeldes. Según la doctrina Tarkin, una vez que la Estrella de la Muerte estuviera activa, nadie se atrevería a actuar contra el Imperio. El terror ante la perspectiva de la aniquilación planetaria garantizaría el cumplimiento y el orden. Y así es como el nuevo Imperio Galáctico del Emperador Palpatine se consolidaría bajo el nuevo orden en base a estos tres principios de la doctrina Tarkin y la nueva superarma. Pero eso será otro informe que veremos más adelante. No olviden dejar sus críticas y valoraciones de este informe, cadetes. Nos estaremos viendo en el próximo documental. Fin de la transmisión.